Hace un tiempo, como 4 años ya, ese tiempo que, que yo estudié cierta sección de la Biblia que me transmitió varias enseñanzas. Y en estos días, dicha sección o dicha lección retumbó en mi cabeza cuando yo redactaba y exponía las reflexiones previas, las que se llamaron la obra y la posterior que se llamó manos a la obra. Estoy hablando de la eh, penúltima y última reflexiones de cuarentena que yo he hablado. Yo esto que hablaré hoy y sin duda va a ser una tercera parte, por decirlo así, un tercer tema en cadena. Esa sección que les hablo, nosotros la vamos a encontrar en el capítulo 4 del Evangelio según Juan. El libro de Juan como lo conocemos más comúnmente en nuestras iglesias. Voy a estar leyéndolo en secuencia, capaz de ir resaltando algunos aspectos, algunas partes relevantes y vamos a irlo leyendo en secuencia. El versículo 1 del capítulo 4 de Juan dice así. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Hace referencia a Juan el Bautista. Aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue Jesús de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el versículo 4. Entonces, en cierta parte, lo que vamos a encontrarnos aquí es que en cierta parte de la vida ministerial de Jesús y en cierto contexto, Jesús emprende un viaje de Judea a Galilea. Hablemos así como de una región y se va al sur, a otra región. Y entonces en la costumbre del pueblo judío, de la gente judía, esto no era normal. Esto que pasa acá no era común. Digo esto de que van a la región de Judá, a Galilea o viceversa, pasando a través de Samaria. No era común, no era común. Y eso es algo que le da mucha connotación a esta historia que aparece escrita acá. No era común que los judíos atravesaran Samaria. De hecho, eran tan hostil la relación judeo-samaritana, que para ir a Galilea los judíos tomaban una ruta de 7 días. Si pasaran por Samaria, solamente serían 3 días. Imagínense que ahorita con el tema de la gasolina internacional y lo costoso que es la gasolina, pagarían gasolina para 7 días, pudiendo ahorrarse pagar para 3 días. Pero esto hacía los viajes más largos. Y Jesús hace lo que no es común, tanto para judíos como samaritanos, pasar por territorio de uno y otro. Pero en este Jesús, esto es Jesús. Y su propósito está en otro orden más allá de los mismos contextos de lo que pasaba. Y se va atravesando por Samaria. Uno diría, este quiere buscar conflicto. En el versículo 5 de Juan capítulo 4 nos dice: entonces Jesús llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después, llegó una mujer samaritana a sacar agua. Vamos a dejarlo hasta allí. Entonces, veamos a un Jesús, 2 días y medio aproximadamente de viaje, y llega con sed y con hambre a cierto lugar donde una mujer, yo leyendo los comentarios bíblicos, el mediodía no es la hora propicia, o no era la hora propicia en que las personas se acercaran a sacar agua del pozo. Pero algunos comentaristas, eruditos, pensaban que la mujer se había acercado al pozo por su estilo de vida y su mala reputación, a estar más distante de las personas. Y capaz que nos encontramos a un Jesús con una mujer, un Jesús que se encuentra con una mujer más a solas, en un lugar, en una hora donde no iban a conseguirse personas allí. Y fue muy propicio para lo que va a ocurrir en esta etapa, que están estos dos, o lo que se menciona están estos dos. Versículo 9 dice
disculpe, versículo 7, versículo 7 del capítulo 4 dice, Jesús le dijo a la mujer samaritana, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo de comer. Entonces él le dice, por favor, dame un poco de agua para beber. Esto es lo que dice el versículo 7 y 8. Entonces, en el contexto de una relación hostil y también de la tradición, porque era muy mal visto que un hombre le pidiera algo a una mujer, así sea tan simple como agua en un lugar público. De hecho, que había unos dichos de muy mal gusto, que en estas épocas cayeran muy mal. Y en especial de un maestro. Un maestro no era que ibas a ver a alguien maestro, doctor, uno que tuviera discípulos, alguien bastante representativo en la sociedad a nivel de esto, de lo que es la ley y las costumbres judías. Un maestro en esto, hablando con una mujer. Entonces yo leí algunos chistes de malos gustos por allí, no los copié. Entonces, la respuesta de la mujer samaritana no va en el hilo de todo ese contexto histórico. Dice el versículo 9, la mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Vamos a dejarlo hasta allí. Ella reacciona como fuera lo común entonces, lo normal. Un judío dirigiéndose a mí. Una relación de odio. Fíjense que nota allí que dice rechazan todo trato. Era totalmente hostil la relación. O la palabra que más me viene a la mente, hostil. El rechazo de ella no es simplemente algo propio de una actitud mezquina, egoísta o orgullosa. Porque a lo mejor si uno no conoce a la mujer samaritana, conoce estos contextos, uno la va a ver como mal en la historia. No, entre ella y un judío hay una distancia social, política y religiosa muy grande. Y esto es lo que pasa en este encuentro. Capaz que pudo ser otra mujer y se queda callada y se va, le dice 4 cosas y también marca la distancia. No es el caso de ella, ella se inquieta, ella se sorprende por esto de este judío atrevido. Ella no sabe quién es él, que es lo que vamos a ver en el contexto de la historia. Entonces, Jesús, los propósitos y la mente de él hubiesen sido simplemente ser un judío común, este evento de Juan capítulo 4 no hubiera sucedido. No se hubiera producido, no hubiese sido una de las grandes joyas bíblicas con la que seguramente usted conoce. Entonces, los propósitos y la mente de Jesús están en otro orden. Jesús era un hombre que estaba movido y entregado al propósito del evangelio del reino. Eso es algo que hay que ver acá. Jesús estaba entregado y movido al propósito del evangelio del reino y por eso las cosas suceden como suceden acá, en esta historia de Juan 4. Y eso es lo que pasa en este pozo, en este encuentro, donde simbólicamente a Jesús le toca ponerse manos a la obra, más al contexto de la última reflexión de cuarentena. En el versículo 10 dice, del capítulo 4 del libro de Juan, cito, Jesús contestó a la samaritana, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, dice la samaritana, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Fin de la cita. Jesús necesitaba agua, sí. Jesús le pide a ella agua y necesitaba agua, sí. Capaz que por ser Jesús y toda la estructura que es Jesús y lo que sabemos que sabía de el corazón y los pensamientos de las personas, fue una forma de cómo hablar con ella y hacer conversación. No es algo que no fuera algo de una situación algo anormal. Jesús tenía sed. Ella se contraria de que un judío me pide agua
Y Jesús le dice, si tú supieras quién soy yo, yo te daría a ti un agua viva. Y no es que fuera una marca de, ahorita que está en un supermercado nuevo Viva o algo que fue una marca que se llame Viva, no es una marca. eh, Se refiere a agua viva en el sentido de agua eterna, lo vamos a ver más adelante. Eh, Jesús es un ganador de almas. Jesús es un ganador de almas y es la luz para el mundo. Y es una luz que solo Él puede dar y es lo que Él está presentando a la mujer samaritana. El asunto del orgullo cultural, que es normal de esperar en el contexto de estos pueblos, de aquella mujer, de los samaritanos, cualquiera que se hubiese presentado allí, eso no limita a Jesús, quien siempre tuvo en mente la obra de Dios. A veces los cristianos pierden la perspectiva cuando tratan con otra persona en cómo actúan, en que a veces no compartimos el evangelio, en cómo nos comportamos, en el testimonio que damos. Cuando nosotros vemos la vida de Jesús, todas sus acciones están dirigidas en el macro contexto de la obra. Aquí se apareció una mujer samaritana, aquí se apareció una mujer que no tenemos relación los judíos con ella, pero en su mente está la obra de Dios. En su mente está el trabajo, lo que Dios le ha encomendado, que es lo que vemos de Jesús en todo su recorrido, en toda su vida. Por eso es de admirar tremendamente a los cristianos que en su naturaleza siempre tienen algo que hablar de Dios para compartirlo. Maravilloso. Algo así es lo que vemos de Jesús. El mensaje que da a la mujer es el mensaje universal a la humanidad. Lo que él le dice, el regalo que Dios tiene para ella es el regalo universal para todos. El pueblo que es despreciado por los judíos no es despreciado por Dios. De hecho, ningún pueblo de la humanidad es despreciado por Dios. Este evangelio es para ser predicado a todos los confines de la tierra, dice la lección, la escritura en otra parte. Esto que él le dijo a ella, el regalo que Dios tiene para ti es agua viva. Agua viva, para resumir un poco el versículo. En los pies de esta mujer, ella no entiende, si uno se coloca, nos ponemos en los pies de esta mujer, ella no entiende qué es lo que está ante sí, qué es lo que le está diciendo este hombre, qué es lo que ella está viendo, quién es él. Hasta ahora es simplemente un hombre de otro pueblo y de paso un pueblo en los cuales hay mucha rivalidad. Quizás ella esperaba, no sé cuántos judíos ella pudo haber conseguido en su vida o a lo mejor cuántos episodios entre samaritanos y judíos se pudieron acumular y pudieron haber vivido muchos de ellos. Y quizás ella se esperaba un enésimo episodio de esas conversaciones que se resuelven con el mayor orgullo. ¿Quién saca más chapa? ¿Quién es más orgulloso de quién? Como que si, ¿quién es más grande? ¿Los navegantes del Magallanes, los leones del Caracas o la eterna lucha entre Real Madrid y Barcelona? Conversaciones que siempre van de orgullo en orgullo, o judíos o samaritanos. En el versículo 13, capítulo 4 de Juan dice, viene la contesta de Jesús a la samaritana y le dice, cualquiera que beba de esa agua pronto volverá a tener sed. Hago un paréntesis aquí, cualquiera que beba de esa agua que está en ese pozo, el pozo allí de Sicar, que se llama, ese pozo donde él estaba pidiendo a ella agua que sacara con el balde que ella tenía para beber. Jesús le dice que cualquiera que beba de esa agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Fin de la cita, vamos a parar acá. Entonces Jesús hace un contraste de el agua que está en el pozo, del agua que sale del pozo, porque la samaritana mencionó, pero tú te crees que esto me hizo pensar como cuando la gente debate si el Barcelona y el Madrid son mejores. Capaz ella lo estaba viendo como alguien judío y están porque el pozo está, ok, Jacob, ese es el pozo de nuestros antepasados. Por allí los samaritanos guardaban más, recordando por allí episodios que ellos guardaban más lo que era la ley de Moisés. Obviamente Jacob, como Israel, como tal que es el padre Israel, es un referente fuerte en Samaria. Entonces era relevante y capaz para ella era un choque como contrariar o contradecir, ofender lo que era Jacob para la nación, para los samaritanos, que es lo mismo igual para Israel. Pero Jesús le quiere hablar, Jesús no está poniéndose a competir con el agua, lo que sale de esa agua. Jesús viene a hablar de la figura, el agua viva, la
la muy hablada y enseñada y que hemos conocido hace mucho tiempo, la figura del agua viva, que es lo que Dios viene a traer a la humanidad a través de él. Jesús presenta una maravillosa figura de la buena noticia de lo que es él. Y esto es el agua viva, el agua que nunca volverá a dar sed, el manantial suficiente, la eternidad que es Jesús. La simpleza con la que una parada, fíjense esto, la simpleza con que una parada de carretera, así como si estuvieras viajando a Oriente y te paras allá a un baño, X, paras allí y compras algo de camino en un baño, y una simpleza como esa parada de carretera por agua y comida se convierte en una grandiosa jornada para presentar las buenas noticias de Dios, el Evangelio de Dios. Este es el significado simple de la obra que hay que hacer, la esencia de lo que es evangelizar. Jesús tuvo una oportunidad para presentar el mensaje y se presentó en un momento que no fue preparado, una campaña, etcétera, una circunstancia muy propicia. En el mundo moderno, ahorita, capaz que la evangelización se tecnifica tanto en métodos y estilos, y muchas veces la persona pide consejos, estudios y cuestiones para cómo abordar y predicarle a alguien. Pero alguien que siempre, que tiene en su mente siempre la obra de Dios, se hace propicia en las circunstancias más simples, así como pasó con Jesús. Una gran lección para los cristianos. Tenemos que ver ese aspecto, una gran lección para los cristianos. Por eso es que es imposible que una pandemia pueda mermar la evangelización. Siempre se puede compartir el mensaje del Evangelio. Realmente es una enorme y compleja verdad. Lo que es el Evangelio es una enorme y no deja de ser compleja verdad, pero que puede ser compartida de la manera más simple, la circunstancia más simple. Así como un día el Mesías pudo hacerlo con una mujer de un pueblo rechazado, entre los cuales había una relación hostil, una enemistad, por decirlo así, detrás de todo una enemistad. Obviamente este es Jesús hablando de la vida eterna que él mismo hace accesible. Él es la vida eterna. Nosotros lo que compartimos hoy en día hablamos de él, de esa vida eterna que es él. En el versículo 15 de Juan 4 dice, ya hablando, la mujer samaritana dice, por favor, Señor, dame de esa agua. Así nunca volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Lo que le responde la mujer samaritana en el versículo 15. La mujer pide a Jesús esto que él ofrece. Fíjense, Jesús dijo esto y la reacción de ella fue de alguna manera creer, confiar de que entonces este hombre me puede dar eso que él ofrece, esa agua viva, esa agua viva. Yo no sé, me puse a pensar, capaz que ella estaba pensando que era una solución mística, alguna forma, una dependencia de agua, algo que haría que no tuviera que esforzarse más. En el versículo 16 Jesús le responde y le dice, ve y trae a tu esposo. Responde la mujer, no tengo esposo. Dice Jesús, le dice a ella, es cierto, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Fin de la cita, lo que le dice Jesús a la mujer samaritana. Esta sección Jesús hace una señal. Jesús lo que hace aquí es una señal. Jesús le habla a ella a algo secreto de su vida y lo dice tan claramente y revela algo que capaz era oculto para todos, y es una señal que sería para ella, lo que vamos a ver, una confirmación de que este hombre que llegó junto al pozo, que ofrece su misteriosa agua de vida, tiene un don y es un enviado del Dios Altísimo. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 19 al 20. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte de Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Fin de la cita. Capaz que para esta mujer lo más relevante, luego de recibir esta señal divina del hombre junto al pozo, nosotros sabemos que es Jesús, pero para ella es un desconocido. Tenemos que poner los pies de ella, de esta mujer que en ese momento es un desconocido. Y capaz que para ella apareció un hombre con una señal divina, y esto es la resolución del conflicto de nuestras creencias. Entonces la creencia y la fe que tienen los judíos y los samaritanos, ese titánico
choque que ella tenía la duda. ¿Dónde es que Dios escucha a la humanidad? ¿Dónde es que Dios escucha a la humanidad? Ahorita se dice mucho en estos tiempos que no es necesario ir a la iglesia para tener una relación con Dios. La iglesia no es relevante, no es importante, o el hombre crea a Dios en su manera. Capaz que mi tema central no es todas estas lecciones, pero la estamos leyendo. Y muchos de ustedes están escuchando textos que pueden ser una gran verdad. No pueden ser, no, son una gran verdad. Esta mujer tenía ese conflicto que muchas personas pudieran encontrarse de si una religión u otra religión. Ella habla del monte de Gerizim y cuando uno indaga en la historia encontramos que Samaria era parte de, o que terminó siendo las regiones que cuando Israel se rompió, se quebró, el rey Jeroboam, digamos, lanza un golpe de estado contra Roboam, el hijo del gran rey Salomón, y se divide la nación en dos, las 10 tribus del norte y lo del sur que queda Benjamín con Judá. El pueblo se fue dividiendo y una de las estrategias de Jeroboam, el rey de aquel entonces, fue establecer lugares de adoración para que la gente no fuera a Jerusalén, que era el lugar de la adoración, el lugar donde se acercaban a Dios, donde estaba el gran templo que construyó David. Pasaron los siglos y los samaritanos, que por muchas otras cosas históricas, dice la historia que se fueron mezclando, se fueron volviendo más paganos, fueron más al sincretismo, esto es que prácticamente fueron homologando, fueron convirtiendo otras cosas que no eran de la adoración, de las que ellos venían, de la adoración pura, se volvieron normal, parte de su vida y de sus creencias, y eso los fue separando de los judíos y fue creando más brecha. Bueno, después son desterrados, son destruidos por Asiria, después los judíos por Babilonia, y pasa toda la historia, pasan varios siglos hasta que llegan a este punto donde son dos pueblos muy distantes y los samaritanos, con toda una diferencia, adoraban a Dios en el monte de Gerizim y los judíos tenían a Jerusalén en el templo de Herodes, en ese entonces, en esa parte de la historia. Y llega la mujer con esta quizás gran duda y gran sentir de los samaritanos, sentirse despreciados, alejados de Dios por no estar en Jerusalén y ya aferrados con su orgullo en el monte de Gerizim. Como lo quieras ver, Leones versus Magallanes o Barça versus Madrid, no sé. En el versículo 21 al 24 de Juan 4 dice esto, la respuesta de Jesús a este interrogante de la mujer, dice, y antes de leer el versículo, disculpen, me gustaría, si tú tienes esta duda, porque capaz algunos de ustedes que nos escuchan, o nos escuchará en YouTube si yo publico esto, verá, Johnny es de la Iglesia de Cristo, esa religión, esa denominación, esa forma de llegarle a Dios. Y capaz que él se creerá que esa es la forma de llegar a Dios. Yo tengo mi propia forma, mi propia manera y así. Como decía un buen hermano pero nos reencontremos en la gloria de Dios. Él decía, nuestro hermanito Pedro, que en Venezuela hay 27 millones de religiones. Cada quien tiene su religión. Sentido de que este es un debate enorme. Enorme no en Venezuela, en la humanidad. En cuál es la forma correcta de acercarse a Dios, si Dios me escucha en mi religión o me escucha en la otra. Esta respuesta de Jesús creo que es una de las más contundentes en toda la escritura para esa pregunta y en este contexto que habla con la mujer samaritana. Versículos 21 al 24 de Juan capítulo 4. Cito, Jesús le contestó a la samaritana, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte, Gerizim, o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Fin de la cita. Vamos a parar acá en el versículo 24 por ahora. Una de las contundentes frases teológicas que vayamos a conseguir en la Biblia y que yo creo que entendiendo esta respuesta respondemos a todas esas preguntas, sobre todo cuando la religión se ha convertido en una trama, la fe se ha convertido en una trama
religiosa, se ve a través de un óptico, de un cristal, de una religión en la cual usted o yo pertenecemos. Entonces Jesús le presenta a la mujer samaritana el mensaje del cielo. Salvación pura es esto, es un mensaje puro de salvación. Ni Gerizim, que es el monte que se refiere allí, ni Jerusalén serán el lugar de adoración en disputa. No quiere decir que no es ni una religión ni la otra, porque Jesús aclara algo aquí. Jerusalén era el verdadero lugar de adoración, era el verdadero lugar de acercarse al Padre, siempre fue así, y la salvación viene por medio de los judíos, siendo Jesús descendiente de los judíos. Entonces, pero esto trascendería más allá. Ya Jesús, en su acercamiento a la humanidad, haciéndose hombre, cumpliría el tiempo en que nacerían los adoradores verdaderos, aquellos que adoran en espíritu. Muchas veces se dice que los adoradores en el espíritu, y se habla de que se trata de traducir esto como que adoradores en el Espíritu Santo. Y cuando tú te vas al significado de esta palabra original, se refiere al espíritu humano, que adoran desde el espíritu humano, que no lo hacen a través de un mecanismo, una religión o un lugar, sino que la adoración nace del interior de ellos. Haciendo el enlace con lo que viene, dice que el regalo que Dios trae es un manantial de agua viva que brota dentro de ellos, como lo dice más o menos la Reina Valera. Entonces, los adoradores que adoran desde su misma esencia, desde su espíritu humano. Y dice adoradores en espíritu y en verdad. Y aquí Jesús viene a algo que es constante en el libro de Juan. La revelación de Dios, la verdad, el camino, quién es Él. Los adoradores que buscan a Dios a través de Él. Entonces, la humanidad, cada uno adorando a Dios por medio de Cristo. Esto tiene por ahí estudios y otros comentarios bíblicos que le pudiera pasar si tienes más dudas acerca de esto, pero es parte de la conversación que habla con la samaritana y no son términos menos importantes. Entonces Jesús le dice esto a ella, y en el versículo 25 al 26 la mujer le responde a él. Dice así: la mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas estas cosas. Entonces Jesús le dijo a la samaritana: yo soy el Mesías. Vamos a parar acá, una parte importante. Fíjense, en esos tiempos, imagínense en esos tiempos que estaban esperando la venida de Cristo o el acercamiento del Mesías, no la segunda venida que estamos esperando ahora, sino cuando viniera Cristo y se hiciera hombre. Había la expectativa en los judíos, pero en los samaritanos también. Ha de llegar el Cristo, el que nos va a aclarar todas estas cosas. Sabían que venía alguien que y vendría a ser la gran obra de Dios, esperado por los profetas, predicado por los profetas y esperado que en algún momento se iba a revelar. Y ella sabía que habría de venir esto, el Mesías, el ungido, usa el término Mesías, más asociado al hebreo, y el ungido, o sea, el mismo término en griego. Eso me llamó la atención, que se usen los dos términos acá, que son homónimos en diferentes lenguas. Entonces, o se suelen usar como homónimos. Entonces, Jesús da la gran revelación: yo soy. Una característica del libro de Juan, de los yo soy, cuando Jesús se afirma la identidad: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pastor, yo soy la luz. Aquí, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. Entonces, a diferencia de estos tiempos modernos, en otras culturas, otras generaciones, otra geografía, en aquellos tiempos los judíos, los israelitas, sí, y los samaritanos esperaban la revelación del Mesías, el que cumpliría y establecería todas estas cosas. Y aquí la dichosa mujer, en su rutina de trabajo, digamos en su rutina de vida secular, se topa con el personaje que cualquier individuo de la humanidad quisiera toparse. Cualquier individuo, el cristiano, el religioso, el creyente de otras religiones, el que se opone a esta fe, digamos ateo, y al que esto le parezca indiferente. Cualquiera quisiera encontrarse con este Cristo. Entonces Jesús, este personaje que cualquiera, estoy seguro que quisiera conocer, inclusive no creyendo en él, el personaje del epicentro de la historia. Vamos a continuar. El capítulo 4, versículo 27 de Juan nos dice esto: justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella? O ¿por qué le hablas?
Vamos a parar allí un momento. Fíjense, en el contexto Jesús está teniendo esta conversación impresionante con la mujer de Samaria y llegan los discípulos y se encuentran con esta cuestión. De repente nosotros ahorita vemos un hombre hablando con una mujer y lo más que pudiera sospechar es que depende cómo lo vean hablando y cómo lo vea el tono, que están en algo raro. Pero en este tema cultural y en esta circunstancia histórica entre judíos y samaritanos, podía ser hasta una falta de respeto, algo inusual, algo que pudiera ofender hasta a los mismos discípulos por el tema Samaria y Judea, que ya les hablé bastante en los minutos previos. Entonces los discípulos al retornar ven lo inusual, el maestro hablando con una mujer que es de paso samaritana, como si coloquialmente pensáramos, oye, ¿qué le pasa al maestro? Con una mujer hablando a solas y de paso de Samaria. Oye, este como que está perdiendo los cabales. Yo me imagino que le pudieron haber dicho algo así a nuestro maestro. Entonces a esta altura ellos no comprendían la grandeza, el tamaño, la profundidad, la inmensidad, lo vasto de la obra, de lo que ellos mismos estaban ya participando y iban a ser los delegados, los pilares sobre los cuales se estaba estableciendo la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. El versículo 28 del capítulo 4 nos habla de qué pasa con la mujer. Llegan los discípulos y la mujer pasa algo totalmente tremendo. Capaz que esto es de las cosas más, de los eventos más maravillosos del ministerio de Jesús en la tierra. Alguien que cree en él y va y lo difunde. No solamente la gente que lo golpea, que lo apedrea, que lo crucificó, sino esto maravilloso con esta mujer samaritana. Versículo 4, el capítulo 4, versículo 28 dice así: la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos: vengan a ver a un hombre que me ha dicho o me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Fin de la cita, vamos a pararlo acá. Vamos a darle el versículo 30. El impacto de esta buena noticia para la mujer fue tal que yo veo que perdió como que la perspectiva del día, de su rutina. Yo vengo para acá y voy a recoger el agua y me voy a hacer la cuestión. Oye, este hombre qué misterioso, ¿no? Qué anécdota. Bueno, de repente pasa una semana y se le olvida la anécdota que vivió con este hombre que le dijo esto. Esta mujer fue impactada, vio una señal divina que fue suficiente, o vio una señal, vio un evento que fue suficientemente para ella entender que fue una señal divina. Perdió la perspectiva, cambió todo. Fue impactada de tal manera que fue con la urgencia, dice, deja el agua que tuvo que venir a buscar, y dice que se fue corriendo. Vemos una diligencia, una prisa, corriendo para compartirlo con su pueblo, con su gente, y decirle con el acontecimiento y compartir. Este parece ser el Mesías que tanto se está esperando. Entonces algo grandísimo se despertó en la región de Samaria. El pueblo hostil, el contrario, el que es menospreciado por los judíos de donde viene la salvación. Algo grande se despertó en aquellos. Entonces, luego de la excelente y maestra lección que Jesús deja para que todas estas generaciones aprendamos, estas generaciones hoy en día aprendamos lo que es acercar, compartirle a otros la buena noticia de salvación de Jesús. Jesús va a enseñar otras lecciones ahora a sus discípulos. Estas lecciones son una escuela que nunca pasará de vigencia. Fue en el pasado así, será en el presente así y en el mañana. Una gran lección. Versículo 31 de capítulo 4 dice: mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Jesús le respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Se preguntaban los discípulos unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Vamos a dejarlo hasta acá. Entonces, vamos a volver a la perspectiva de lo que estaba pasando allí. Recordemos, 2 días y medio aproximadamente de viaje. Yo no voy a decir que estaban caminando
Ay, que estos estaban caminando 48 horas, digamos, 2 días y medio, estaban caminando, ¿qué? 54 horas, no voy a decir que estaban caminando 54 horas consecutivas, pero que la rutina era un largo viaje y ya llevaban 2 días y medio en ese peregrinaje de viaje. Entonces era una parada para recargar energías. Y los discípulos estaban en lo normal. Oye, pana, come. Es momento de comer. No estaban equivocados. Lo que no veían la perspectiva de lo que estaba ocurriendo allá. El problema de los discípulos es que si yo le traigo comida a alguien y esa persona me dice que tiene un alimento y que de paso yo no lo conozco, yo podría pensar, le dieron algo de comer y yo no lo conozco, es un plato, no sé, de Brasil, que yo no sé, X. Los discípulos no entendían, no habían visto la perspectiva de lo que estaba, o no tenían la perspectiva, disculpen, de lo que estaba ocurriendo allá. El versículo 34 dice que Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Vamos a dejarlo hasta acá. Jesús viene con la lección. No es que Jesús no comiera como si fuera un ayuno intencional o que se tratara de otra comida. Jesús da una lección de la urgente prioridad que se le ha presentado en ese momento. Una maravillosa casualidad con una mujer perteneciente al territorio vecino, hostil, pero que ha sido impactada por su mensaje, por el mensaje de Jesús. Una semilla que Jesús ha plantado ya veía la urgencia que pronto iba a ser atendida. Pronto iba a ser atendida. Aquí, esta cosa que ocurre en los tiempos de Jesús, que le predica a una persona y ese mismo día la persona se convierte. De repente estamos acostumbrados que, bueno, no, y mire, ya a mí me predicaron, yo tardé 5 años, llegué rápido al evangelio. Fue un proceso, gracias a Dios, 5 años hasta que me convertí. Estas cosas que vemos aquí en estas historias, vemos personas que fueron movidas y convertidas en horas, en instantes. Una mujer que corrió, llegó y le dijo, y de repente esto fue una cuestión de algunos minutos en que la obra empezó a trascender. Ojo, hay una distancia entre esos tiempos y estos tiempos en cómo ocurren las cosas, ¿no? Entonces, para Jesús había una oportunidad, un llamado urgente a hacer la voluntad de Dios, la cual era, mira, llegó esta mujer, llegó esta circunstancia, es tiempo de terminar su obra, terminar la obra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice el versículo? Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. No consiste que Jesús no comía. Pero ¿qué comía Jesús? Voluntad de Dios. Mira, sirve la voluntad. En ese momento, lo que Jesús está haciendo referencia, ahorita, esto es momento de que tengo que hacer la voluntad de Dios y tengo que terminar la obra. Una obra que probablemente hay que ver el contexto de donde pudiéramos medirla. Desde que llegó a ese pozo, se presentó la oportunidad de presentar el mensaje y tenía que terminar ese capítulo. Y era el momento de atender eso, y es lo que le está diciendo a los discípulos. Entonces, la primera lección de las varias que ocurren acá, que le da a sus discípulos. Y la primera, que para que entendamos hoy, nosotros, Jesús tuvo una oportunidad de compartir su misión, la eternidad que él mismo provee para la humanidad. Jesús compartió este ministerio en muchas partes. Algunos lugares casi lo matan. Dicen que huía, escapó para que no muriera apedreado. Lo despreciaron, lo tomaron en poco en otros lugares. En otro lugar definitivamente por hacer su trabajo lo crucificaron. Pero cuando pasó irónicamente por el pueblo hostil, el enemigo del cual tú pudieras esperar las peores cosas, su ministerio movió a espíritus, movió a personas y le movió a él, que en ese momento era imperioso terminar su obra. Capaz que nosotros en muchos momentos o algunos momentos hemos compartido el evangelio, hemos hablado de la palabra y hemos sido rechazados, tratados mal, menospreciados, etcétera, respecto al evangelio. Pero llegan momentos y se presentan momentos como con la mujer samaritana que le presentó a Jesús, que el mensaje tocó su corazón, tocó su vida y ¿qué pasa? Jesús notó, hay que terminar este trabajo, hay que terminar esta obra, cosa que es importante, ¿no? Una lección importante. Nosotros hemos transitado estas semanas previas a través de las reflexiones que yo he compartido, la 66ª y la 67ª, los temas que nos hablan de que hay una obra que Dios hace en la humanidad, la obra, la cual carece de obreros que se aboquen a ella.
que la obra necesita personas que se vistan de obreros y con voluntad se anoten con la misma frase como le dijeron a Nehemías. Los mismos judíos le dijeron a Nehemías, bueno, manos a la obra. Y en el momento preciso, ahora, hoy hay que aprender, hoy en esta reflexión la 68ª, hay que aprender que hay momentos que Dios nos presenta que es tiempo de terminar la obra, es tiempo de completar el trabajo, es tiempo de que hay almas tocadas que tenemos que terminar ese trabajo. ¿Qué es lo que él le va a decir a los discípulos? Versículo 35 al 36 dice, ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten, miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Vamos a parar acá. Jesús usa la figura de la cosecha. Ya lo hemos hablado en la lección 66. Ya lo hablamos cuando hablamos de la obra, que se hace la figura de la cosecha. Por ahí segurito vamos a repasar uno de esos versículos. Jesús usa la figura de la cosecha, específicamente el trigo, muy habitual en aquellas regiones y una ilustración muy usada en varias formas, en varias expresiones por Jesús en sus enseñanzas. El trigo básicamente con lo que es la siembra del trigo, básicamente un tiempo va un obrero, siembra, hace el trabajo, o unos obreros hacen el trabajo de sembrar, se debe esperar un aproximado de 4 meses hasta que se pueda realizar la cosecha. Y de repente que sembró es diferente que cosechó, a lo mejor el mismo dueño de la cuestión, el que sembró es el mismo que cosecha. Jesús ha sembrado la palabra de eternidad en una samaritana que no tardaría 4 meses para que fuera cosechada, iba a tardar unos minutos. Era inminente, una avalancha que se venía a Jesús. Yo recuerdo la película esta con la que estuvimos viendo no el discipulado, ¿cómo se llama? Jesús tal como es, las clases del Evangelio de Juan, que hacen que la mujer samaritana llega con un grupo de personas muy avivadas y Jesús le acaba de explicar a sus discípulos que mira, es tiempo de atender esto que acabamos de leer en el versículo 35 y 34. Los campos ya están listos para la cosecha. Y viene la mujer llegando y bueno, un evento maravilloso en lo cual estos hombres vienen a ver quién es este, de cual esta mujer nos ha dicho estas maravillas. Entonces, Jesús ha sembrado la palabra de eternidad a una samaritana que no tardaría 4 meses en cosecharse, sino que era inminente, una avalancha que vendría hacia Jesús. Y Jesús con sus discípulos, que él le ha dicho, ustedes serán pescadores de hombres, otra figura que usó Jesús, deberían terminar la obra que Dios le había presentado. Fuera de calendario, en medio del descanso, en medio de la comida de camino. No sé si uno de esos discípulos fuera de estas personas que son muy controladoras y muy estructuradas. Oye, maestro, tenemos que llegar mañana a Galilea. Tenemos allá pensado quién nos va a recibir, la comida, la plata. Vamos a tardar mucho tiempo en irnos. A esta persona que le gusta controlar y dominar todo y planificar. No sé si Jesús se haya topado con alguien así dentro de su grupo. Pero Dios le cambió los planes. Dios le cambió los planes a todos ellos. Porque habría que atender una obra que se presentó. Entonces los discípulos debían levantar la mirada y detallar, ver lo que estaba pasando. Debían entender. No se trata de una mujer, de una región, de personas extrañas con las que no me llevo bien. No, yo soy judío, yo de verdad no me siento cómodo por esto. No me llevo bien. Ya, un momentito. Entonces, se había movido algo grande. Se había movido algo grande a través del Evangelio de Cristo. Y había que sumarse a ese trabajo. Es lo que tienen que hacer los discípulos. Hay una gran lección acá. Jesús, como Jesús, hay que tener la mente y la disposición para hacer la voluntad, la obra de Dios, en el momento que se nos presente. Asimismo, nuestros ojos, nuestra mirada, tiene que estar atento, observando, comprendiendo el momento en que la obra nos llama a realizar una tarea crucial, o sea, servir, hablar, predicar, enseñar, bautizar, todo lo demás que en algún momento algún alma que se acerca a esta gran verdad de Dios va a necesitar de nosotros. Jesús incentiva a los discípulos
Jesús da un incentivo a los discípulos. Versículo 36 y 38 dice: a los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener vida eterna. ¿Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha? Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Vamos a parar acá, versículo 38. Nuestro rol en la misión de Dios puede ser circunstancialmente una parte o la otra, sin distinción. El fin y la esperanza es la misma, que la cosecha prospere. El que siembra espera que esto dé fruto al final, y el que cosecha se ve por satisfecho de que el trabajo se terminó, se logró. Por decirlo así, el fin es que la cosecha prospere. Capaz que en el contexto inmediato, si uno lo pone a ver allí, porque todo fue en un instante, Jesús ha puesto la semilla. Capaz que hayan sido otros. De hecho, un comentarista una vez leí que decía que a lo mejor se está refiriendo inclusive a la semilla que sembraron en ellos los profetas. Imagínate, hablando de siglos atrás. O otros que estuvieran trabajando, obrando, etc. Entonces, en el contexto inmediato, Jesús ha puesto una semilla en la samaritana. Los discípulos iban a recoger los miles, por decir un número en cantidades, las decenas o cientos de frutos de la semilla, de una semilla que sembró Jesús. No importa qué hizo quién, sino que cada quien hizo lo que debía para que la obra fuera terminada. De repente en estos tiempos estamos muy acostumbrados al predicador que hace de todo, al que está encargado de la iglesia y que se encarga de la obra, y a veces las oraciones y todo eso queda en la adulación de quienes dirigimos algún ministerio. No debe ser así, o no se trata simplemente de eso, sino que no importa quién hizo cada quien, sino que la obra progresó. He aprendido esto con los años en Misión Caricuao. Yo he aprendido esto con los años en Misión Caricuao, aunque de Misión Caricuao uno puede hablar hasta 2018, cuando la obra se colocó en pausa. Uno siembra un trabajo que otro va a terminar. Uno participa o ven a hacer los frutos que otro trabajó. Fíjense, yo me contento porque uno de repente, esta persona que en Caricuao empezó a conocer la Biblia, aprendió, y de repente en circunstancias otro lo bautizó y está en otra congregación o está trabajando para otro ministerio. Y qué maravilloso, uno puso una semilla allí y uno debe verse satisfecho con eso. O de repente en Caricuao uno tiene fotos de alguna persona que se bautizó con nosotros, con alguno de nosotros, y no fue de repente la mano de uno, otro plantó esa semilla y trabajó. A nosotros nos tocó otra parte en esa gran cosecha de Dios, y así será. De repente uno participó en el bautismo de alguien que será discipulado por otra persona. Entonces no importa quién hizo quién, sino que cada quien trabaje en terminar la obra, en colaborar para que la obra sea terminada. Nuestro rol es específico, cada uno hace su porción que se debe en las circunstancias para que la obra mayor se termine, que es este plan de Dios con la humanidad. Como lo secular de la vida, una empresa tiene diversidad de empleados, cargos y estructuras. La final de cada uno de los miembros, es colaborar al fin mayor. Lo importante es el fin, el propósito, es el nombre de la empresa. Como en un equipo deportivo, fútbol, ciclismo, etc. Varios jugadores o competidores tienen diferentes dones o capacidades. Al final de las hazañas de lograr una cosa, un título, un objetivo, o cuando están en la rueda de prensa, el mensaje es que debe salir allí es que cada uno contribuyó lo que necesitaba el equipo. Asimismo, nosotros como parte del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros contribuye a que se termine la obra de Dios, la única obra de Dios. Y cada uno tiene una participación, una capacidad, una responsabilidad, un don específico que Dios nos dio. Todos tenemos que estar prestos a participar y colaborar con que el fin de terminar su obra, terminar la obra, la voluntad de Dios sea hecho. Entonces vamos a ver el versículo, el desenlace, el final. Versículo 39 del capítulo 4 de Juan. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea.
Dice, los samaritanos salieron a ver a Jesús, dice que le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días. Cambio de planes. Se quedó 2 días. Tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos no solo porque tú nos lo dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Fin de la cita. Vamos a parar acá. Aquí termina nuestra lección, nuestro pasaje por Juan capítulo 4. Entonces, habrán sido días intensos para Jesús y su puñado, pequeño grupo de combatientes de sus discípulos, por decirlo así, en los planes quizás de ir a Galilea. Era el ritmo de vida, pero súbitamente se presenta de camino un terreno que les llama a que hay una tarea que cumplir. Aquí es necesario obreros ya. Aquí se necesitan obreros ya. Sería muy ingenuo para mí pensar que todo esto fue una cosa del azar, que todo esto fue una sorpresa para Jesús. Seguramente era el plan al cual la voluntad suprema de Dios le estaba llevando. Y la lección de cómo fueron los sucesos era para que sus discípulos en otrora, y no solamente ellos, los apóstoles, los discípulos que estaban con él, sino nosotros hoy, tú que me estás escuchando, yo, nosotros como creyentes del Evangelio, hoy aprendiéramos a observar cuando la obra de Dios nos llama a atenderla, cuando la obra de Dios nos necesita. Sea predicando y anunciando el preciso mensaje del Evangelio, sea enseñando, sea ayudando a las personas para que se acerquen y reciban el mensaje del Salvador del mundo, al mismo que reconocieron los samaritanos y al cual los cristianos reconocemos y decimos Jesús es el Salvador del mundo. La frase que dice allí en esos versículos que leímos previamente, dice, que lo rescato, dice, despierten y miren a su alrededor, creo que está en el versículo 35, dice que les dijo, el versículo 35, despierten y miren a su alrededor. Es una poderosa frase que hoy rescato y me hace invitar a reflexionar acerca de cómo nosotros vemos estos tiempos, cómo vemos el día a día. Sí, la vida de pandemia ha trastocado todo drásticamente. Muchas cosas han cambiado, pero el Evangelio y su influencia no cambia. No cambia. El Evangelio es el mismo para antes de la pandemia o en medio de ella y para después de la pandemia si es que salimos de ella. Con pandemia o sin pandemia, el futuro de la humanidad tiene la misma realidad, el mismo desenlace. Tenemos que despertar y mirar alrededor cuando los campos, almas humanas, están listas para la cosecha, para recibir y con disposición aceptar la voluntad de Dios. Yo ahorita me imagino la humanidad cuando se sabe que viene la temporada de huracanes. Uno empieza a ver por ahí las noticias que viene la temporada de huracanes y empiezan a ver los preparativos que hacen países centroamericanos, más propiamente salen más noticias de Estados Unidos de cómo se empiezan a preparar en ciertas regiones. No conozco muy bien, nada más lo que uno ve en las noticias que se empiezan a preparar para recibir la temporada de huracanes, que no la pueden evitar, no la pueden esquivar a menos que se vayan de allí, de esos territorios, ¿no? Entonces empiezan a realizar medidas de seguridad, de supervivencia, se empiezan a preparar para lo impredecible que es inevitable. Algo yo veo así con el panorama de la variante Omicron. Ya he visto noticias de medidas que se van a hacer, de cierres de estadios, controles en las aduanas. Seguimos en el desarrollo de esta inquietante, impredecible y terrible y cruel enfermedad. Seguimos en el desarrollo, las cosas siguen pasando y nosotros, bueno, seguimos acá. En medio de todo esto, siempre allí, en medio de todas las circunstancias, el tiempo que sea, la variante que sea, porque a lo mejor van a venir variante y la otra variante y la otra variante, siempre está el mensaje de la salvación que nos habla de depositar nuestra fe en el reino de los cielos, en cuyo lugar las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Como dice Mateo 6:20. Las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no pueden entrar a robar. Nada en este mundo nos puede separar de esa promesa del reino de los cielos. Así como una samaritana quedó impactada de la existencia de agua eterna que tanto esperaba de un Mesías, mucha gente, la humanidad entera, necesita el mensaje de la eternidad que quite poder, limite
el concepto de esta terrorífica y temible enfermedad COVID-19. Citando lo que dice Romanos 8, 38, 39, que dijo Pablo: estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni las profundidades, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Fin de la cita. Y como si desde mis dos reflexiones de cuarentena previa a las que le comenté, yo viniera hablando del mismo tema, sí, dividido en tres partes. Yo recuerdo el mismo mensaje que Jesús dijo allá en el primer día que les compartí, Mateo 9, 37 al 38, dice: a sus discípulos dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Fin de la cita. Y si usted lee en acto seguido, en el capítulo 10, ahí mismo Mateo, él dice: o pídanle al Señor y que envíe obreros a las mies, y así mismo los envió. No es que oraran porque fueran enviados otros, no. Oren y vayan. Varios principios fundamentales añadir a este llamado, donde se necesita obreros para la gran cosecha de Dios en la humanidad. Necesitamos despertar y mirar alrededor, así como Jesús le dijo a ellos: despierten y miren alrededor. Nosotros mismos necesitamos mirar alrededor, ver alrededor, como la perspectiva que Jesús tenía, un buscador y ganador de almas. Necesitamos participar y entender que se tiene que terminar esa obra de Dios, la obra del Evangelio. Ahorita, con el avivamiento de Caricuao, es un mensaje para ustedes, para los de Caricuao. Yo celebro ver que ya en Caricuao se está estudiando un libro y están participando los hermanos. Ya se bajó a la calle otra vez a que la comunidad lo viera, y ya se están haciendo planes para próximas reuniones. Entonces, con ese avivamiento para Caricuao, este mensaje es para ustedes, para nosotros. Esas buenas también, que en Mecedores se está moviendo la obra. Este mensaje también es para ustedes, si me escuchan los de Mecedores. Entonces es un mensaje para todos nosotros, y para todos los demás. Un mensaje para estimularnos a participar en que se termine la obra de Dios en la vasta cosecha, que es complicada por la alta tasa de desempleo. El desempleo de cristianos que no están despertando la perspectiva, o no están viendo la perspectiva de mirar alrededor y ver la obra que se tiene que cubrir. Si usted ve la imagen allí, yo estaba buscando una persona que estuviera transitando por campos o viendo campos que estén verdes, que no estén todavía listos para la cosecha. Pero él está allí viendo, observando, esperando el momento en que haya que terminar la obra. Está dispuesto, bueno, en su caso, su trabajo de levantar la cosecha. Seguramente en estos tiempos no lo va a hacer él, lo va a hacer una máquina. Todo está industrializado. Pero eso es lo que necesitamos: mirar alrededor y ver dónde se necesita o se nos está llamando a terminar la obra de Dios. Donde se dice que la cosecha es grande y los obreros son pocos. De repente ahorita hay que entender y ver la perspectiva de que todas las personas están esperando un predicador, alguien que día a día predique el domingo en la congregación. Yo creo que tenemos que despertar la mirada y ver más allá de lo poco y corto que son nuestros ojos, así como los discípulos no podían ver lo que estaba pasando en Samaria. De repente somos como ellos, vemos con cortos ojos lo que es la obra, y hay que mirar, ver alrededor donde hay necesidad, en una circunstancia como esta, donde se hace más cercano el asunto de la muerte y nuestra fragilidad como ser humano ante esta enfermedad que nos desnuda nuestra debilidad. Entonces tenemos que despertar y mirar alrededor, y así que todos nos tenemos que sumar y unir al sentir de Jesús, como Jesús dijo: tengo que terminar su obra. Oremos. Señor, gracias por este mensaje, esta historia de la samaritana, de la samaritana, los samaritanos, los discípulos
de Jesús trabajando, de todas las cosas que pueda esconder esta lección. Quizás en lo breve de tiempo, lo breve de conocimiento que yo tengo, Señor, compartí esto con los hermanos de las cosas que me has permitido aprender y conocer de todo esto, Señor. Tú nos enseñes cada día más de esta lección que está en Juan 4, como así como todos los textos en las Escrituras que podamos leer y compartir, Señor. Que tú, Señor, nos use y nos permita ver, mirar la obra en que nos necesita, Señor, y podamos presentar, usar el don, el talento que nos has dado, Señor, para colaborar, Señor, en esa vasta, enorme cosecha donde hacen falta obreros, Señor. Señor, te pido por esa obra que tú estás haciendo en la humanidad, que no pare, que no cese, que siga, Señor, porque son almas que van a pasar a tener vida eterna. Empezando por nosotros mismos, Señor, y por todos los que estén alrededor, Señor. Te pido por las personas que nos escuchan, que de repente no han aceptado al Mesías así como lo aceptó esta samaritana y los samaritanos, y lo han confesado y han dicho, Él es el Salvador del mundo, y de repente no son como los discípulos que han empezado a seguir a Jesús. Que los avive, Señor, y que nosotros seamos también instrumentos para comprender primeramente nosotros y ayudarles a comprender este vasto y maravilloso mensaje del Evangelio, Señor. Que bendigas estos avivamientos en Caricuao, esos reencuentros que post pandemia también se han dado ya en Mecedores, y fructifique el Evangelio allá, Señor, y muchas personas pasen a beber de esta agua de vida eterna, y que tu Espíritu se deposite en ellos y brote en ellos ese manantial de agua viva que nos dice la Escritura, Señor. Sí, Señor, te pido por esos proyectos, pero todo, Señor, todo lo que estamos involucrados cada uno como creyentes y participamos con quienes nos congregamos, a quienes le predicamos, a quienes le hablemos, Señor, a todos, Señor. Que sea una dicha participar en que se termine tu obra, Señor. Sí, Señor, te pido esa bendición para esta congregación, en nombre de Jesús. Amén.